Ya, chicos, estamos acá reunidos para hablar respecto a qué? A mutación. Cuando nosotros nos dicen mutación, en primer lugar tenemos que definir el término, ¿no? Pregunta, ¿qué sería la mutación? Serían los cambios que ocurren ¿dónde? En el material genético de una especie. Pero también lo podemos individualizar, como son los cambios que ocurren en el material genético de quién? De un individuo, ¿correcto? Pero básicamente nos referimos a una especie. Pregunta, ¿por qué son importantes las mutaciones? Porque gracias a las mutaciones, obviamente cuando son favorables, una pregunta, ¿qué van a permitir? La evolución de una especie. Pero una pregunta, ¿a veces que las mutaciones son desfavorables, sí o no? Por supuesto. Y una pregunta, ¿a qué pueden dar origen? A enfermedades llamadas enfermedades ¿qué? Genéticas. ¿Está bien, sí o no? Sí. Ahora, la mutación, doctores, puede ocurrir en dos niveles. En primer lugar, puede ocurrir a nivel de los genes. Si ocurre a nivel de un gen, entonces la mutación, ¿cómo se llama? ¿Puntual o puntiforme? Pero si ocurre a nivel de cromosomas, una pregunta, ¿se llama mutación qué? Cromosómica, a las cuales también, ¿cómo se les llama? Cromosopatías. Entonces, una pregunta de mutación, ¿qué cosa? Puntual. Cuando decimos mutación puntual, ha habido un pequeño cambio, y ¿sabes qué? Ha habido un pequeño cambio de repente en una base nitrogenada o en dos bases nitrogenadas que obviamente son componentes de dos nucleótidos. Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo una hebra de ADN, ¿no? Y tú sabes que el ADN tiene dos hebras, ¿no? Una que va de 5 a 3 y la otra que también va de 5 a 3, pero en sentido contrario. Por eso a esta se le llama la hebra menos y a esta la hebra más. ¿Entendí? Despacito entonces. Este es un ADN normal, ¿correcto? Pero Master, ¿qué pasa si aquí hay un cambio, ¿no? En lugar de tener timina, como lo vimos hace rato, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo, en lugar de tener timina, tengo esta, ¿no? Una pregunta. ¿Qué tengo? Adenina. Master, una pregunta. Aquí tenemos ¿qué cosa? Timina, ¿sí? Sí. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Eso era lo normal, sí? Sí, eso es lo normal. Pero una pregunta. Basta este pequeño cambio que ha habido aquí. Una pregunta, para que eso ya no sea normal, ¿no? Una pregunta, ¿eso sea qué cosa? Una mutación. ¿Está bien? Profe, y una mutación, en este caso, está afectando a un gen. Por eso se llama mutación, ¿qué cosa? Puntual. Un ejemplo, ¿no? De mutación puntual lo constituye esta enfermedad, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? La anemia falciforme, también llamada como drepanocitosis. ¿Está bien? Vamos a ver el origen de esta enfermedad, ¿correcto? Entonces, chicos, vamos al ADN. Ese es el ADN, ¿correcto? Normal aquí, observa, ADN normal. Y atención, hablamos del cromosoma ¿qué? 11. En la posición 6 de la cadena de globina beta, normal hay guanina, adenina y ¿qué más? Guanina. ¿Está bien? Profe, tomando como referencia la hebra molde, o sea, la hebra de 3 a 5, una pregunta, ¿qué se va a formar? ARN mensaje. El que tendrá este codón, GAG. Profe, ¿y este codón para quién codifica? Para el ácido glutámico. Quiere decir que en la posición 6, una pregunta, ¿quién va a estar? El ácido glutámico. Y si esto es así, se genera una hemoglobina normal llamada hemoglobina ¿qué? A, que hace que mis amigos glóbulos rojos tengan esa forma, ¿no? Forma esférica, ¿no? Ahuecada en la parte central, como si fueran una dona, y aquí, si lo ves de perfil, forma de lente ¿qué? Bicónica. Esta forma de los glóbulos rojos, porque tienen hemoglobina A, hacen que se pueda deslizar fácilmente y pasar a través de los vasos más pequeños, que se llaman como capilares. ¿Ok? Profe, ¿y qué pasa si ha habido un cambio? Master, mire, ¿cuál es el cambio? Acá hay adenina. En cambio, una pregunta, ¿qué ha aparecido? Timina. Entonces, la hebra molde ya cambió. No es así, si no es así. Entonces, cuando se forme el ARN, vamos a tener un codón que es GUG, que ya no codifica para el ácido glutámico. En su lugar, una pregunta, ¿a quién vamos a encontrar? A la valina. Entonces, ya tenemos una hemoglobina, no A, sino una hemoglobina anormal llamada hemoglobina ¿qué? S. ¿Ok? Esa hemoglobina S hace que los glóbulos rojos tengan forma de ¿qué? De una hoz. ¿Correcto? Porque este aminoácido que está acá, el ácido glutámico, tiene carga, ¿me entiendes? Es un aminoácido polar, en cambio, la valina, está bien, es un aminoácido más bien hidrofóbico, que hace que esta hemoglobina
esté alterada y la forma del glóbulo rojo también. Profe, ¿cuál es el problema? El problema, hijo, es que cuando esos glóbulos rojos se desplazan, una pregunta, ¿entre qué? Entre los capilares se van a aglutinar, formando ¿qué cosa? Trombos. Profe, y eso hace que se obstruya el vaso sanguíneo, produciendo un cuadro ¿de qué? De isquemia. Aparte que estos glóbulos rojos ya no van a conducir tan eficientemente ¿qué cosa? El oxígeno. Y va a faltar en los tejidos. ¿Correcto? Entonces aquí estamos frente a un caso de anemia ¿qué? Falciforme o drepanocytosis. Profe, ¿por qué se produce? ¿Por qué tiene que haber esa alteración? Chicos, es una enfermedad autosómica ¿qué? Recesiva. ¿Correcto? Si se casan dos personas, por ejemplo, normales, una pregunta, ¿existe la posibilidad de que salga alguien con anemia drepanocítica? Sí. ¿Entendido, Merced? Y esto es un ejemplo de enfermedad, ¿qué cosa, chicos? O de mutación que puntual o puntiforme. Estuvo afectado un gen, en este caso el gen responsable de la producción de ¿qué? Hemoglobina. Y observa que el cambio ha sido solo en una base de hidrógeno. ¿Entendido, Merced? Bien, entonces hemos hablado de mutación puntual o puntiforme. ¿Okay?